Un saludo cordial y fraternal para todos los que están al alcance de esta transmisión y pueden compartir en esta ocasión este mensaje. Dios les bendiga de manera muy especial. Compartimos un texto bíblico. Permítanme leer un texto que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer unos cuantos versículos y permítanme proceder con esa lectura. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces volví mi rostro hacia el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: oh Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo judío, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado contra él. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha traspasado tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por eso nos han caído las maldiciones consignadas con juramento en la ley de Moisés, siervo del Señor, porque contra Dios hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros príncipes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo de los cielos nada semejante a lo que se hizo contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido, y sin embargo no hemos aplacado a Jehová nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque Jehová nuestro Dios es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. Gracias, Señor. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es especial y muy específica para cada situación. Gracias por permitirnos tener esta palabra como guía, como luz en medio de las tinieblas y como guía en la cual podemos nosotros confiar para conducirnos a la verdad y a lo que es tu propósito y voluntad. En estos momentos difíciles necesitamos esa luz, esa directriz de parte tuya para nosotros no equivocarnos en las decisiones, en las acciones que debemos tomar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a compartir un poco sobre este texto bíblico que nos habla acerca de una oración hecha con entendimiento. Es la oración hecha por el profeta Daniel en medio de una situación de cautiverio que estaba viviendo junto con parte de su pueblo allá en Babilonia, después de que el rey de Babilonia había invadido Jerusalén.
y los había tomado y los había llevado cautivos. En este momento el profeta está haciendo una oración que está orientada a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Notemos que el profeta no está haciendo una oración orientada en razón de sus necesidades, de sus expectativas y de sus intereses y preocupaciones personales. Esto es lo que yo llamo una oración hecha con entendimiento en un momento muy difícil. Tenemos nosotros que tomar esta oración como modelo para esta hora, porque si en algún momento no se pueden cometer errores en la búsqueda de soluciones, es en tiempo de crisis, porque los errores cometidos en una situación de crisis van a empeorar la situación y pueden conducir a un desenlace fatal. Un doctor no se puede equivocar en el tratamiento con un paciente grave, porque su equivocación puede conducir a la muerte de ese paciente. O como alguien que está tratando de desactivar una bomba, no se puede dar el lujo de equivocarse, porque va a perder la vida él y va a hacer que otros pierdan la vida. Hago esto como comparación porque asimismo todos nosotros en este momento no solo estamos ante una situación de gravedad, sino que estamos ante una situación de gran peligrosidad. Especialistas, gobernantes y líderes se puede decir que están tratando o estamos tratando de desactivar esta bomba. Y ahí estamos nosotros como cristianos y como pueblo de Dios. Y es donde nosotros como cristianos necesitamos en este momento ser certeros, tanto en nuestras actitudes como en nuestras oraciones y en nuestras decisiones y acciones que tomemos. No podemos darnos el lujo de equivocarnos, porque nuestras equivocaciones pueden ser fatales. Pero hay algo muy importante que es necesario considerar para poder hablar de no equivocarnos. Para no equivocarnos, para que nuestras oraciones puedan ser efectivas y las acciones que emprendamos puedan ser efectivas, es necesario que nosotros tengamos un claro entendimiento de la realidad que estamos viviendo. ¿Y qué debemos entender de esta realidad? Debemos entender las causas reales que la producen o que la han producido, no solo las causas aparentes. Cuando vemos a Daniel en esta oración buscando directriz de Dios en medio de una situación difícil, su pueblo está cautivo en Babilonia, y ese cautiverio no iba a ser de meses, ese cautiverio iba a ser de 70 años. De acuerdo a la palabra, pues ya ha transcurrido tiempo y Daniel está buscando una respuesta en medio de ese proceso que ellos están viviendo en la cautividad en Babilonia. Así que él está tratando y está expresando aquí en este texto no las causas aparentes de su crisis. Él está muy claro de cuáles son las causas reales de la crisis que ellos estaban viviendo. Es donde nosotros necesitamos, al igual que él y que aquellos, entender el trasfondo espiritual de todo esto y no solo el origen natural o las motivaciones políticas o económicas que alguna élite haya podido tener, y es lo que masivamente se discute en este momento. Ahora mismo tenemos a científicos, a especialistas, a investigadores, a políticos, a líderes tratando de encontrar las causas naturales y también aportar las soluciones naturales y dar respuestas físicas o materiales a esta situación. Cuando hablamos de trasfondo espiritual, nosotros tenemos que considerar a la luz de la palabra, no a la luz de YouTube o de Facebook o de cualquier otro medio de comunicación social, no, a la luz de la palabra. Tenemos que considerar que una pandemia de contagio y mortandad mundial, a la luz de la palabra, tiene toda la etiqueta de ser una consecuencia fatal a causa de la maldad humana, a causa de la maldad de la sociedad.
y no solamente un fenómeno social por alguna razón política o económica. Y en esta situación, todos y cada uno de nosotros tiene un grado o nivel de responsabilidad, sea por comisión, o sea por hacer lo malo, o sea por omisión, o sea no hacer lo bueno. Y note cómo Daniel no está orando diciendo: Señor, ayúdanos a salir de esta situación porque aquellos pecadores hicieron lo malo. No, él está asumiendo una cuota de responsabilidad dentro de la situación. Y Daniel le está diciendo a Dios: porque nosotros hemos pecado contra ti, porque nosotros no hemos obedecido a tu palabra, porque nosotros hemos sido desobedientes al mandato que tú nos has dado y a las ordenanzas que tú nos has dado a través de tus siervos, los profetas. Así que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Los no convertidos a Cristo son responsables por su compromiso directo con la maldad. Una maldad que ha ido creciendo cada día más hasta llegar a niveles insoportables en la presencia de Dios. La inmoralidad sexual en todos los aspectos y en todas las dimensiones. La violencia y la criminalidad en auge y en aumento indistintamente del coronavirus o no coronavirus. En Chicago no ha parado la criminalidad a pesar de la cuarentena. El robo, la injusticia, la mentira, el engaño, las adicciones a cualquier cosa, la idolatría, la brujería, la hechicería, el satanismo y el ateísmo creciente que cada día se hace más marcado en esta sociedad que se ha olvidado de Dios y su palabra. Y cuando una cosa como esta acontece, es la mano de Dios llamando de alguna manera la atención al pecador para que reflexione sobre el destino de su vida si no se detiene a tiempo. Todo esto hace de esta sociedad el objetivo y el blanco perfecto para los juicios de Dios, tal como está profetizado para este tiempo, para estos últimos tiempos. Ante unas causas de este tipo, pues sencillamente no valen las soluciones ni políticas ni económicas, porque el trasfondo de esto no es solamente una causa política, el trasfondo de esto es una causa eminentemente ética y moral que ha traspasado los límites de la tolerancia. Por otra parte, estamos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, también con una cuota de responsabilidad, o por comisión o por omisión. Unos por su contaminación con el pecado, porque mucha gente se ha conformado y se ha alineado con un estilo de vida libertina. Y por otra parte, otros con una vida religiosa, apática, indiferente, pensando que encerrados en su burbuja religiosa no tienen nada que ver con el resto de la humanidad o de la sociedad. Todo esto también nos hace a nosotros objetivo del tratamiento divino. Y es ahí donde, si no entendemos esta realidad, entonces no podremos asumir las actitudes correctas y asumiremos actitudes equivocadas. Tal como lo hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que, como está diciendo el profeta Daniel, Dios envió profetas a tiempo para alertarles y ellos no obedecieron. Fueron las actitudes erradas de un pueblo antes de entrar en una crisis. Y luego, durante la crisis, de igual manera siguieron las actitudes equivocadas, erróneas, y nosotros podemos caer en ese mismo terreno. Si no entendemos esto, inconversos y cristianos, ya hemos reaccionado de manera negativa, porque de seguro Dios ha advertido, Dios ha hablado, Dios ha mandado mensaje, pero la gente ha vivido en una total indiferencia. Pero ahora, en este momento, hay unas reacciones negativas tanto de inconversos como aún cristianos, que piensan o se comportan o reaccionan como gente que no ha hecho nada y que no tiene nada que ver con esto y que por lo tanto no tienen nada que hacer. Y más bien, algunos se sienten hasta como víctimas, ofendidos, agraviados, y señalan a Dios como injusto.
como culpable y le preguntan: ¿por qué permites el desastre y por qué permites que el desastre alcance a un agente inocente? Este es el momento donde hay personas preguntándose la clásica pregunta de siempre: si Dios es bueno, ¿por qué permite la muerte de tanta gente? Y le ponen la etiqueta de gente inocente. Aquí yo voy a responder con una palabra que le dio el Señor a un pastor amigo mío de Venezuela cuando las Torres Gemelas fueron voladas y murieron miles de personas. Mi amigo pastor le dijo a Dios: ¿por qué tú permites que en un evento terrorista como este muera tanta gente inocente? Y él dice que el Señor le dijo: ¿y cómo tú me garantizas a mí que ellos eran inocentes? Nadie puede garantizar eso. Y cuando hemos visto el comportamiento de las personas en masa, en su comportamiento colectivo, individual, grupal, nos tenemos que dar cuenta de que no es casualidad y que no es una injusticia de Dios. Y como está diciendo el profeta Daniel, todo esto nos ha venido como consecuencia de nuestros propios actos. La vergüenza es nuestra, la confusión es nuestra, la culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra, no de Dios. El gran predicador Billy Graham una vez dijo, cuando antes que volaran las Torres Gemelas, Billy Graham dijo: si Dios no le pasa factura a Nueva York, tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Esa es una declaración certera. Nada acontece por casualidad, todo tiene una causa, todo tiene un origen. El entender esta realidad es lo que nos puede llevar tanto a inconversos como a cristianos a asumir la actitud correcta en este momento. ¿Y cuál es la actitud correcta? Lo que está demandando Dios es lo que nos está mostrando Daniel. Daniel está asumiendo la actitud correcta en medio de su crisis. Él está asumiendo una actitud de humillación y de arrepentimiento y asumiendo un compromiso real y verdadero con Dios. Y está haciendo la oración correcta, enfocada en el propósito y la voluntad de Dios. No en una oración enfocada en la preocupación por el arroz y las habichuelas para los puertorriqueños, o los tacos y los tamales para los mexicanos, o el arroz y las caraotas y las arepas para los venezolanos. Aquí no encontramos a Daniel preocupado por qué va a comer o qué va a vestir. Está preocupado de qué es lo que Dios tiene para ellos en medio de la crisis. Esa tiene que ser nuestra oración en este momento. Una oración enfocada en los objetivos de Dios. Así como hace un momento se oró por los gobernantes de esta nación, ahí tiene que estar. Esa tiene que ser una de las oraciones puntuales. ¿Por qué? Porque estos gobernantes están tomando y van a tomar decisiones que son determinantes y necesitan la iluminación, la directriz de Dios, la intervención de Dios. Porque ahora mismo encontramos es una pelea y una lucha de poder político, donde están midiendo fuerzas, y ahí decisiones tomadas de esa manera fácilmente conducen al desastre. Otro aspecto por el que tenemos que orar es por la fortaleza divina. La fortaleza de Dios para tener la capacidad de enfrentar esto y lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque esto no es lo único que viene. Vienen cosas peores, vienen situaciones más difíciles. Aunque esta pandemia parara mañana, todavía tendríamos que enfrentar los efectos y las consecuencias y las repercusiones de todo esto. Eso sin hablar de otras cosas que puedan venir y que de acuerdo a la palabra están profetizadas, porque estamos entrando en el tiempo del desencadenamiento de catástrofes en esta tierra. Así que necesitamos fortaleza de Dios para enfrentar esto, para no hundirnos, para no reaccionar de manera negativa. Necesitamos también la directriz de Dios para saber qué vamos a hacer, qué es lo que de acuerdo a la dirección de Dios
y a la voluntad de Dios nosotros tenemos que tomar como acciones. Dios debe tener para nosotros una directriz. Dios debe tener para nosotros unas indicaciones. Y Dios quiere intervenir en favor de aquellos que claman y de aquellos que asumen las posturas como las está asumiendo Daniel. Y Dios nos dirá si hay que ir o hay que no ir, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Puedo mencionar un testimonio de una intervención divina en medio de una gran crisis. Fue en la Segunda Guerra Mundial. El gobernante Adolfo Hitler había decidido invadir Inglaterra. Y va su ejército a invadir a Inglaterra. Inglaterra está perdido, no tiene oportunidad de sobrevivir ante la invasión alemana. El gobernante Winston Churchill, ante esta realidad, entendió que su única escapatoria estaba en Dios. ¿Y sabe lo que hizo Winston Churchill? Dio una orden nacional y una convocatoria nacional. Hizo como el rey de Nínive. Mandó a todo el pueblo a buscar de Dios, a hacer cadenas de oración en toda Inglaterra. Y eso se llevó a cabo. El pueblo se puso en humillación a Dios y en clamor a Dios. Y aconteció algo milagroso. El ejército de Adolfo Hitler no pudo entrar, no pudo invadir, porque una terrible neblina los arropó a todos y no hallaban cómo avanzar y tuvieron que regresar y tuvieron que desistir de la invasión. ¿No fue eso una intervención divina como respuesta al clamor y a la humillación de un pueblo en medio de una crisis y una sentencia de muerte? Pues de igual manera hay una sentencia sobre esta sociedad, sobre estas comunidades. Necesitamos nosotros respuesta divina, no respuesta política, no respuesta de medios sociales, no, respuesta de Dios, respuesta que venga directamente de la presencia de Dios. Y cuando la preocupación nuestra en parte, y es entendible que nuestra preocupación tenga que ver con la comida o con cómo vamos a resolver económicamente, Dios también tiene respuesta. Y apelo a lo que aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahí aparece el caso de una mujer viuda, ex esposa de uno de los profetas, que se murió el esposo, el profeta, y le dejó una deuda a esta mujer. Y esta mujer tenía 2 hijos. Y en medio de su angustia, porque el acreedor, el que les había dado el préstamo o el dinero, había ido para llevarse a los 2 hijos como esclavos. Y esta mujer tenía además de la preocupación por la soledad, por la pérdida, por la viudez, tenía encima la crisis de que sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Y entonces esta mujer fue donde el profeta Eliseo y le planteó el caso. Y Eliseo preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Y le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? La mujer dijo: solamente lo único que tengo es una vasija con aceite. Y el profeta le dijo: ve, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, amigos, a todos, pide vasijas, no pocas, la mayor cantidad de vasijas vacías que puedas. Luego te vas a encerrar en tu casa con tus hijos, cierras la puerta y encerrada en tu casa comienza a llenar las vasijas vacías con la vasija que tiene aceite. Y luego, cuando termines, entonces resuelto el problema. La mujer así lo hizo, buscó cualquier cantidad de vasijas vacías, prestadas, y se encerró con sus hijos, una especie de cuarentena. Dios le dio una respuesta en medio de un encierro. Y ella comenzó a llenar las vasijas vacías con el aceite, hasta que la última vasija se llenó. Y le dice a uno de los hijos: pásame otra vasija. Y el hijo le dice: no, mami, ya se acabaron las vasijas. Y el texto dice que hasta ahí llegó la fluidez del aceite. La mujer salió del encierro, fue donde el profeta y le dijo: mira, esto pasó, se llenaron todas estas vasijas, se acabaron las vasijas. Y el profeta le dijo: ok, ahora vende las vasijas con aceite, paga tu deuda y vive del resto de lo que te queda. ¿Qué fue eso? Una respuesta de Dios en medio de una crisis y en un encierro por casualidad. ¿No puede tener Dios para nosotros una respuesta en este momento?
Vamos a tener que estar esperando de qué hace el gobierno o qué hacen las instituciones para darnos respuesta económica, física, material a nosotros. ¿O no tenemos un Dios todopoderoso que tiene toda la capacidad para respondernos y solventarnos y darnos una directriz sobre cómo hacer? Yo creo que de aquí pueden salir emprendimientos. Dios le dio vamos a decir, una empresa de aceite a esta mujer con una intervención milagrosa. Amados hermanos, amados amigos, es la hora de levantar nuestra cabeza y alzar nuestro rostro y levantar nuestros ojos hacia Dios y buscar de Dios su presencia, buscar de Dios su directriz y buscar de Dios su intervención, porque de seguro Él la tiene. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Incline su cabeza. Padre, gracias. Adoro y glorifico tu nombre. Tú eres maravilloso, Dios. En ti está nuestra esperanza y en ti está nuestra confianza. Gobernantes, políticos están buscando esas soluciones políticas, soluciones económicas, soluciones y alternativas sociales en esta hora. Lamentablemente mucho de tu pueblo también está buscando esas alternativas. Pero tú diriges tu palabra a nosotros en esta hora para decirnos que en vez de mirar hacia los lados, miremos hacia arriba. Como dijo aquel siervo tuyo, como dijo el escritor del Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de alguien que está más arriba, aún de los montes más altos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú has permitido todo esto para que volvamos a ti, para que reconozcamos nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra maldad y nos arrepintamos de ello y asumamos compromiso con la santidad. Tú has permitido esto para hacer reaccionar a tu pueblo y hacer reaccionar a tanta gente que ha estado sumergida en su maldad, pensando que todo está bien en su vida, tal vez por su posición socioeconómica o su posición política. Tú has sacudido esto y has estremecido esto para hacer reaccionar a esta sociedad. Ayúdanos a entender esta realidad y ayúdanos a responder. Es nuestra responsabilidad responder adecuadamente. Ten misericordia de nosotros como oró Daniel y socórrenos en este tiempo de crisis. Gracias, Señor. Esperamos en tu respuesta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.